¿Qué hola mi gente? Te quiero dar la bienvenida una vez más a tu canal Psicología del Trading. En el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente, que si bien está relacionado con el mundo de las inversiones, no es exactamente trading. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del real estate y estoy lanzando la pregunta: ¿es el real estate una buena inversión? Y la respuesta corta para eso es un rotundo no. El real estate no es una buena opción para invertir. A continuación te voy a dar todos los detalles de por qué yo considero que el real estate no es una buena opción. Acompáñame. Impostores en Instagram, en TikTok, haciéndose pasar por millonarios, por personas exitosas, por personas de negocio, que te dicen que el real estate es la mejor opción para invertir. Invierte en el real estate, que es la mejor opción. Fue lo que yo hice, fue como yo gané mis millones. Tú lo puedes hacer también. Todos estos farsantes no son más que eso, farsantes, impostores. ¿Y por qué yo sé que son impostores? Señor mío, utiliza el sentido común. Los millonarios no están subiendo videitos a Instagram, no están subiendo videitos a TikTok. Ellos no tienen tiempo para eso, sencillamente ellos dedican su tiempo a otras cosas más importantes. Esa es la primera red flag, la primera alerta que te voy a dar, la primera señal de por qué esa gente son impostores. Cuando tú veas a estas personas con trajes buenos, enseñando un Lamborghini, con buenos zapatos, con joyas, buenas gafas, eso es un show. Es lo primero que tienes que entender. Todo esto es un show. Nada de esto es real. Todo eso es ficticio, falso. Para atraerte a ti, para hacerte creer que ellos son millonarios y exitosos. Y como ya yo te dije, yo no creo, en mi opinión personal, que los millonarios estén dedicándose a subir videitos a Instagram o a TikTok. Es mi opinión personal. Ahí tienes la primera red flag, la primera alerta, la primera señal de alerta. ¿Ok? Ahora, vamos al tema que nos concierne hoy. ¿Es el real estate una buena opción? Como ya yo dije al inicio, no lo es. Te voy a explicar por qué. Y para explicarte mi punto de vista, te voy a poner ejemplos concretos de por qué el real estate no es una buena inversión. Para que no creas que te estoy diciendo simplemente mi opinión personal y se queda todo ahí. No, te voy a poner ejemplos concretos que evidencian que el real estate no es una buena opción. Y el primer ejemplo que te voy a poner es el ejemplo más común dentro de todas las personas que viven en Estados Unidos. Y es el ejemplo de ir al banco a pedir un préstamo para comprarte una casa. La mayoría de las personas no tenemos todo el dinero para comprar la casa que nosotros deseamos. Por lo tanto, vamos al banco y pedimos un préstamo. A este préstamo se le denomina hipoteca o mortgage en inglés. Este préstamo nosotros tenemos que pagárselo al banco en un periodo que el banco estime, digamos 15 años, 20 años, 30 años, el tiempo que el banco estime. Pero tenemos que pagarlo con un interés añadido, que es el interés que nosotros debemos pagar al banco por el banco habernos prestado ese dinero. Durante estos 30 años, nosotros pagamos el principal, que vendría siendo el dinero del valor de la casa o el dinero que nosotros pedimos prestado. Por encima de eso tenemos que pagar el interés que el banco nos exige. Encima de eso tenemos que pagar el property taxes o las taxes sobre la propiedad. Tenemos que pagar el seguro a la compañía de seguros mensualmente. Tenemos que pagar el llamado assessment o mantenimiento. Tenemos que pagar cualquier reparación que tengamos que hacerle a esa casa. Y cuando nosotros hayamos terminado de pagar la casa durante estos 30 años, nosotros habremos pagado mucho más del valor real que tiene esa casa. Supongamos que nosotros pidamos un préstamo de $300,000 al banco. Si nosotros le sumamos todas esas categorías de gastos que incluyen el interés, que incluyen el property taxes, que incluyen el assessment, que incluyen el seguro, que incluyen las reparaciones, que incluyen todas esas cosas, al final de los 30 años, de los 20, 30 años, nosotros habremos pagado el doble del préstamo que nosotros pedimos. Nosotros habremos pagado $600,000 o $700,000. Y el precio, suponiendo que el precio de la casa ha aumentado a $500,000, nosotros incurrimos en una pérdida de $200,000. Entonces, ¿es real estate una buena opción para invertir en el futuro?
En mi opinión, no lo es. Pero bueno, ese es el más fatídico de los casos. Ese es el caso en el que tú no tienes el dinero para comprarte la casa y tienes que acudir al banco y desangrarte por 30 años. Pero vamos a suponer que tú tienes $1.000.000. Lo primero que te voy a decir es que si tú tienes $1.000.000, este video no es para ti. Tú no deberías estar viendo videitos como este. Si tú tienes $1.000.000, usted está haciendo algo bien. Usted definitivamente, hermano mío, lo felicito porque estás haciendo algo bien. No deberías estar viendo videitos como este. Es lo primero que te quiero decir. Pero suponte que el $1.000.000 lo hayas ganado por la lotería. He visto videos en internet donde entrevistan a las personas. Si tuvieras $1.000.000, ¿qué harías con el dinero? Si tuvieras $1.000.000, dime tú, ¿qué harías, amigo mío? ¿Qué harías? Y las personas responden, yo fácil, yo compraría el real estate porque el real estate es la mejor inversión que existe. Imagínate, yo compro 2 casas a $500,000 cada casa y después sube en valor y me hago más rico todavía. ¡Oh, riquísimo me hago! Esto es un graso error. Esto es un graso error. Y ahora te voy a explicar por qué. En ese caso de que tú tengas $1.000.000 y te compres 2 casas de $500,000 cada una. Señor mío, está demostrado que el real estate crece más o menos, un paupérrimo 5% anualmente. Más o menos, 5,1, 4,9, más o menos, un 5% anualmente. Si tú de ahí le quitas los gastos de tener una propiedad, los gastos que incluyen el property taxes, que lo sigues teniendo el property taxes, sigues teniendo el seguro, tienes que pagarle un seguro a una compañía por asegurarte tu casita, papito, por asegurarte tu casita. Si encima de eso le sumas el assessment, el llamado assessment, si en eso le sumas las reparaciones que tú hagas en tu casa, porque en algún momento vas a tener que hacer reparaciones en tu casa y esto te puede costar miles de dólares. Y ya dijimos que real estate aumenta en valor un 5% más o menos anualmente. Y si a eso le tienes en cuenta también la inflación, que ahora mismo en este momento está en 3%, mi amigo mío, esa ganancia de 5% se reduce a 1% y tal vez a pérdidas. Por lo tanto, en el ejemplo número 2, de tener $1.000.000 y comprar 2 o 3 casas, tampoco es una buena opción real estate. Sencillamente no vale la pena. Pero vamos a ponerte otro ejemplo más. No te vayas. El tercer ejemplo lo puso uno de estos impostores, uno de estos pseudo influencers financieros, donde él simplemente ponía el ejemplo de Nicky Jam, que Nicky Jam compró un complejo de apartamentos en Chicago por $3 millones y Nicky Jam con esta inversión gana $36,000 mensualmente. Y a simple rasgo parece una buena inversión. Tú dices, bueno, me están entrando $36,000 mensualmente. Pero recuerda que tú gastaste 3 millones. O sea, 36,000. Vamos a poner 30,000 porque es un número más cerrado, más redondo. $30,000 mensualmente. En un año vendrían siendo más o menos $400,000. Tú necesitas por lo menos de 8 a 10 años para pagar tu inversión inicial. ¿Y qué negocio? ¿Cómo tú vas a considerar un negocio rentable cuando tú necesitas de 8 a 10 años para recuperar tu inversión inicial? ¿Cómo tú vas a considerar ese negocio un buen negocio? Eso es lo primero. Pero además, al tú tener un complejo de apartamentos, dependes de que todos tus apartamentos estén rentados, lo que se llama vacancy, que no tengas vacancy, que eso es algo bastante irrealista. Siempre va a haber alguna vacancy o disponibilidad. Pero además, tienes que lidiar con aquellos inquilinos que son súper incómodos y que te traen muchos problemas legales. Pero además, tienes que lidiar con la falta de liquidez, que es un problema bastante común en el mundo del real estate, la falta de liquidez. Y por si esto fuera pocos, todavía tienes que lidiar con los gastos del property taxes, tienes que lidiar con el papeleo, con las legislaciones, tienes que lidiar con la misma compañía de seguro, tienes que lidiar con las utilities, tienes que lidiar con el mismo assessment, tienes que lidiar con las mismas reparaciones que van de tu mano,
porque como el cliente, como los inquilinos no son dueños de la casa, ellos no tienen que reparar. Eso no es su trabajo, ese es tu trabajo como landlord. Si tú le sumas todos esos gastos que implica ser un landlord en Estados Unidos, tampoco es una buena inversión, a menos, claro, que tu pensamiento sea en largo plazo, digamos 20, 30, 40 años. Si ese es tu objetivo, entonces bueno, real estate es una opción viable. Si tu objetivo es dejarle un buen negocio a tus hijos o a tus nietos, entonces sí considero que real estate es una buena opción para 30 o 40 años. Pero si tu objetivo es tener un negocio para ti, yo creo que esperar de 8 a 10 años con muchas musarañas legales y demás para recuperar tu inversión inicial no vale la pena. Yo considero que no vale la pena. Pero yo hablo mucho de real estate. ¿Y cuál sería una buena inversión? ¿Cuál sería una buena inversión? ¿Qué inversión te da mucho más retorno o mucha más ganancia que real estate y te cuesta mucho menos mantenerla o llevarla a cabo? Sencillamente, señores, la inversión más famosa del mundo, las acciones. Las acciones. Usted, si sabe hacer bien las acciones, si domina bien el mundo de las acciones y las finanzas, tú puedes ganar mucho más del 5%, mucho más del 10%, incluso mucho más del 20%. Y el costo de tener esa inversión es absolutamente cero. No tienes que pagar nada. De hecho, te digo más, por tener las acciones, ellos te pagan a ti. Eso se denomina dividendos. Las compañías te pagan un dividendo cada 3 meses o cada 6 meses por usted tener acciones de esa compañía. Piénsalo bien, ¿es el real estate una buena opción? En mi opinión, no lo es. Y lo he repetido varias veces durante este video. No creo que el real estate es una buena opción. Mi consejo es alejarte completamente del real estate. Ese no es mi consejo. Nunca va a ser mi consejo. Mi consejo es que no enfoques todo tu capital en el real estate. Que no enfoques todas tus fuerzas en el real estate. De hecho, si vas a invertir en el real estate, que el real estate no sobrepase el 10% de tu portafolio. Invierte en otras cosas. El mundo de las inversiones es un mundo maravilloso, un mundo de mucha diversidad. Puedes invertir en acciones, puedes invertir en futuros, puedes invertir en commodities como oro, como petróleo, puedes invertir en ETFs, puedes invertir en opciones, puedes invertir en arte, puedes invertir incluso hasta en inversiones más alternativas, como es el caso del vino, como es el caso del whisky. Hay cientos de cosas en las que tú puedes invertir tu dinero que te va a traer muchos mejores resultados que el real estate. ¿Es mi consejo que te alejes completamente del real estate? Para nada. El real estate es una buena opción para diversificar tu portafolio. Pero dicho sea de paso, no debe incurrir en más del 10% de tu portafolio. El real estate no debe ser más del 10% de tu portafolio. El real estate es llamado por los inversores como una inversión alternativa, no como la principal inversión de tu portafolio. Pues nada, si ya te decidiste invertir en el real estate, solo te pido que tengas en cuenta que vas a acarrear o vas a incurrir en muchos gastos a la hora de llevar esta inversión. Ten en cuenta eso a la hora de hacer tus cálculos en cuanto a las ganancias, en cuanto a las posibles ganancias de esa empresa, de esa encomienda específica. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle un like y nos vemos en un próximo video para seguir hablando de trading, de psicología y sobre otras boberías. ¡Chao a tutti!